Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal, el canal del Instituto Español de Estudios de Grigori Grabovoi. Para aprender, hoy vamos a hacer un control, una concentración con el dispositivo PRK-1U para aumentar nuestra capacidad de clarividencia. Como siempre, te dejo la secuencia que vamos a utilizar en esta concentración, en este control, al final del vídeo. La clarividencia es para el Dr. Grabovoi algo muy importante, ya que nos ayuda a prevenir, es decir, nos da la capacidad de pronóstico y con las herramientas que nos da, modificar ese futuro si aquello que vemos a través de la clarividencia no fuera armonioso. Es decir, la clarividencia que el Dr. Grabovoi nos enseña es para prevenir posibles catástrofes. Con el PRK aceleramos la elevación de la consciencia y conseguimos resultados de una manera más rápida. Pero, ¿por qué es tan importante esto de elevar la consciencia? Todo el mundo está aquí empeñado en que elevemos la consciencia, ¿Por qué es tan importante? Muy fácil, yo te lo explico. Elevar la consciencia es saber que somos infinitamente poderosos. ¿Y qué es eso de ser infinitamente poderosos? Bueno, pues es saber quiénes somos en realidad y que somos constructores de nuestra realidad, de los eventos que estamos viviendo. Con las tecnologías y las secuencias del Dr. Grabovoi tenemos la capacidad y las herramientas para hacerlo, para modificar esa realidad y construir una realidad diferente, más armoniosa, más en la norma. El PRK-1U nos ayuda a acelerar tanto la elevación de la consciencia como la obtención de esos resultados. Una consciencia elevada nos permite desarrollar la capacidad humana de la metacognición, es decir, tener la capacidad de observar los sentimientos y los pensamientos propios, ser conscientes de nosotros mismos, que eso, la autoconsciencia y no la capacidad de pensar, es lo que nos diferencia realmente de los animales. Poder darse cuenta de lo que cada situación nos enseña y no sentirnos víctimas de ella, porque los seres humanos no conscientes creen que las cosas les pasan. Ser consciente, estar con una conciencia elevada, es ser, digamos así, el dueño de la situación y sacarle provecho, sea lo que nos esté ocurriendo. Porque otro indicativo de tener una conciencia elevada es precisamente eso. Los seres humanos no conscientes son personas reactivas, reaccionan a lo que les ocurre, reaccionan ante los estímulos, inmediatamente, sin ningún tipo de análisis, por instinto, llevados por sus creencias limitantes, y buscan fuera, en el trabajo, la comida, el coche que tienen, las relaciones, lo que les falta dentro. Quienes tienen un nivel de conciencia elevado no le temen a la incertidumbre. Podemos sentir miedo, por supuesto que sí, pero no dejamos que ese miedo nos paralice. Por otra parte, estas personas más elevadas, con la conciencia más elevada, no tienen problema en confiar en sí mismos, ¿no? Confiamos en nuestra intuición. Las personas con la conciencia elevada confían en su intuición. La gente sin conciencia es simplemente lógica, solamente se fían de su lógica. Elevar tu conciencia, al elevarla, sabes que también es importante conectarte con la intuición, porque no solo somos lo que pensamos, no solamente somos robot, sino que a la vez de seres pensantes somos seres sintientes y conectados a este entorno, a tu entorno. Ser consciente nos permite también estar en conexión con el todo, con nuestro entorno de manera armoniosa
y interactuar de forma equilibrada y armoniosa con ese entorno. Si después de este trabajo quieres tener tu propia PRK 1U, escríbenos al correo que estás viendo en la pantalla y te decimos cómo comprarla o alquilarla, ya que si comprarla es demasiado para ti, bueno, pues la puedes alquilar. Pero ahora vamos ya a la concentración con la PRK. A por ello. Bien, pues vamos entonces a hacer la concentración en nuestro PRK. Esto que ves aquí es un PRK, es la parte de arriba y como ves tienes 3 lentes con sus números correspondientes. Hay diferentes maneras de trabajar. Una de ellas es la que vamos a utilizar ahora. Como ves está parpadeando, esto significa que está en modo 3, que es la mejor manera, el modo mejor para hacer las concentraciones. Vamos a utilizar la secuencia la 881, 881, 881 y vamos a comenzar desde el cristal más pequeño trabajando en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que ahora quiero que lleves toda tu atención a este primer cristal y visualices una columna de luz plateada que sale de ese cristal hacia el infinito, se eleva una columna de luz hacia el infinito y en el centro, donde nace la columna, en el centro del cristal, visualiza el número 8. Y ve cómo ese número 8 comienza a bailar y a girar, subiendo por la columna hacia el infinito. Lleva ahora tu atención al segundo cristal y visualiza de nuevo una columna de luz plateada, brillante, que sube hasta el infinito y desde el centro del cristal ves subir, bailando, girando, hasta el infinito el número 8. Y ahora arrastras tu pensamiento hacia el tercer cristal. De nuevo visualizas otra columna de luz que sube hacia el infinito. Y en el centro del cristal visualizas el número 1 que sube bailando, jugando, brincando por la columna hacia el infinito. Muy bien, cerramos el círculo, de nuevo volvemos al cristal 1 y en esa columna que ya tenemos la seguimos visualizando y de nuevo vemos el número 8 subiendo, jugando hacia el infinito.
Arrastramos nuestro pensamiento y nuestra atención al segundo cristal. Volvemos a visualizar la columna de luz y en ella el número 8 que sube hasta el infinito, bailando, jugando, brincando. Traemos ahora hasta el tercer cristal toda nuestra atención. Visualizamos la columna de luz, toda luminosa y potente hacia el infinito. Y visualizamos como desde el centro del cristal sube el número 1, bailando, brincando, jugando. De nuevo arrastramos nuestra conciencia, nuestro pensamiento hasta el cristal número 1 y en la columna de luz esta vez visualizamos el número 8. Vemos cómo sube ese 8 hasta el infinito. Llevamos de nuevo la atención al cristal número 2. Visualizamos esa columna de luz potente que sube hasta el infinito. Y visualizamos dentro el número 8. Por último, llevamos toda nuestra atención al tercer cristal. Visualizamos ahí el número 1 subiendo hacia la columna, a través de la columna hacia el infinito. Y allá arriba, en el infinito, vemos como las 3 columnas de luz se han unido y han generado una gran esfera de luz plateada y dentro se halla la secuencia 881, 881, 881 y esa esfera de luz sale disparada y viene a introducirse a través de nuestra coronilla, a través de nuestro chakra corona, en nuestro cuerpo, trayéndonos el desarrollo de la clarividencia, la capacidad de pronóstico y la capacidad de prevenir cualquier tipo de catástrofes. Siéntelo, como entra esa luz en ti
y te ilumina por dentro. Muy bien, hasta aquí la concentración. Espero que te haya gustado, que la utilices mucho, si puedes cada día, si no cada 2 o 3 días, y así lograrás desarrollar por completo tu intuición y ayudarnos a darle un cambio a todo esto y cambiar no solo el mundo, sino también solucionar posibles problemas futuros. Si tienes alguna experiencia que contar, espero que la cuentes en los comentarios, y si tienes alguna pregunta, pues nos la puedes hacer también. Un beso y nos vemos el próximo viernes. ¡Chao!